Hola mis amigos, ¿qué tal? Te saluda Andrés Mendoza de Electrónica Siglo XXI. El día de hoy vamos a ver qué son las resistencias eléctricas. Para saber esto, vamos con el concepto. La resistencia es un dispositivo eléctrico que tiene la particularidad de oponerse al flujo de la corriente. La resistividad, también conocida como resistencia específica de un material, describe el comportamiento de un material frente al paso de corriente eléctrica, por lo que da una idea de lo buen o mal conductor que es. Un valor alto de resistividad indica que el material es mal conductor, mientras que un valor bajo indicará que es un buen conductor. Generalmente se designa por la letra griega minúscula ρ y se mide en ohmios por metros. Vamos a ver la siguiente ilustración. Por ejemplo, aquí tenemos una resistencia eléctrica que tiene un material de carbono. Por lo tanto, omite casi cero resistencia, por lo tanto, los electrones pueden circular de forma sin dificultad al otro extremo. Pero si la resistencia tiene cierta oposición, es decir, tiene una posición bien grande, automáticamente el flujo de los electrones se reduce. Y dependiendo de eso, a su material de resistividad. Podemos decir que la ecuación de la resistencia del material es igual a ρ multiplicado por la longitud y dividido todo eso por el área de la sección transversal. Aquí tenemos un simulador de resistencia. Por ejemplo, tenemos aquí un material, en este caso de plata, por eso tiene un valor muy bajo de resistividad. La longitud sería de 2,31 centímetros de largo y un área de unos 54 centímetros cuadrados. Si nosotros cambiamos de cierto material de plata al oro, recuerden que el oro tiene cierta oposición, aumentaría la resistividad, ¿sí ven? Por lo tanto, la resistencia con el oro sería 0,315, pero si nosotros hacemos la de plata, sería 0,30. Ahora, esto va a cambiar la resistencia del material dependiendo que el material que nosotros tengamos. Si aumenta la resistividad de la tabla que te voy a dejar aquí, va a aumentar su resistencia. Ahora, si nosotros tenemos el mismo área y longitud, pero cambia el material, va a cambiar su resistencia. ¿Qué pasa cuando nosotros aumentamos el largo del material? Aumenta la resistencia. Si ven los puntitos negros, eso es la oposición que presenta. Para que nosotros tengamos menor oposición cuando aumentamos un cable, por eso siempre se recomienda aumentar el área. Entre mayor gruesor, menor resistencia. Como vemos, baja la resistencia a 0,52. Pero si el área es mínima, aumenta un ohm. Como conclusión, podríamos decir que si nosotros tenemos un material de plata con la misma longitud, su resistencia sería de 0,054 ohmios. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, un material de oro, la resistividad aumentaría, por lo tanto, la resistencia del material vendría a ser 0,306 ohmios. Con eso concluimos que dependiendo del material se da su resistencia. La resistencia puede cambiar también su valor dependiendo el coeficiente térmico. Eso quiere decir que dependiendo del material, como vemos en la tabla, tiene un coeficiente térmico que puede variar su resistencia, como en este ejemplo que vamos a ver. Si aplicamos calor a un determinado material, la resistencia está incrementando, como podemos ver en el experimento. Podemos concluir que la temperatura también va a variar la resistencia de un material dependiendo su temperatura inicial y su temperatura final. Las resistencias también se pueden clasificar en variables, fijas, especiales y SMD. Una resistencia ajustable potenciómetro es una resistencia cuyo valor podemos modificarlo moviendo su eje o cursor entre los dos extremos del potenciómetro. El valor siempre es el mismo, pero entre un extremo y el punto intermedio tendremos una resistencia variable desde 0 al valor especificado, y la simbología es la siguiente. Ahora también tenemos a las resistencias fijas, que dentro de esas tenemos a las normales
y la resistencia de precisión. Dentro de las resistencias normales son aquellas que están conformadas por 4 franjas, como vemos, y las resistencias de precisión son aquellas que tienen 5 franjas. Para poder leer estos códigos de colores, nosotros necesitamos una tabla con las siguientes indicaciones. Por ejemplo, tenemos, dependiendo la resistencia, tenemos esa tabla que debemos aprenderla mentalmente. La primera franja, que está más cerca a uno de los pines, como vemos aquí, sería la cifra número 1, que se representa en valores en dígitos. La franja número 2 también sería en dígitos. Y la franja número 3 sería en valores multiplicador en 0. Por ejemplo, café aquí vale 1, por lo tanto tiene un valor de 1. Como el negro vale 0, por eso está con el valor de 0. La franja número 3 en las resistencias normales, que serían, aquí viene a ser el multiplicador. Vamos a ver que el rojo vale 2, por lo tanto significa 2, 0. Y la última franja que está en la parte derecha aislada es la tolerancia. Esto quiere decir que esta resistencia debe tener un valor mayor o menor del 5%. Quiere decir que si la resistencia vale 1000, entonces, por lo tanto, su valor de esa resistencia tiene 5% de error. Es decir, podría ser 950 o 1050. Pero no puede bajar menos ni subir más de eso, ya que el límite nos está dando aquí el color oro, que es el 5%. Cuando la resistencia tiene 5 franjas, como vemos acá, de la siguiente manera se puede leer. El primer valor de la resistencia de 5 franjas o de precisión se va a tomar en cuenta la que está más cercana al pin. Por ejemplo, en este color es rojo y vemos que el rojo vale 2. Lo escribimos en la primera cifra en dígito, la segunda franja también en dígito, como es rojo, vale 2. La tercera en este igualmente sería en dígito. Como aquí vemos que marrón o café vale 1, se le coloca número 1. Pero en la cuarta franja, como vemos aquí, es la multiplicador. Significa que el valor que esté aquí en la cuarta franja lo vamos a representar en 0. Como es marrón, equivale a un 0. Por lo tanto, sería de 2210 ohmios. Y la última, la quinta franja, es la tolerancia. Como es marrón, es 1% de tolerancia. Esto quiere decir que si la resistencia es de 2210 ohmios, puede tener un margen de error de más o menos, en ese caso, de 22.1 ohmios. Es decir, que tranquilamente podría ser la resistencia, podría ser 2232.1 o podría ser 2187.9 ohmios. Si baja de ahí está mal, y se sube de lo que ya mencioné, estaría mal la resistencia. Su simbología es la siguiente de las resistencias fijas. Dentro de las familias de la resistencia también tenemos a las resistencias especiales, que en este caso puede aumentar o disminuir su resistencia dependiendo su función. Por ejemplo, las resistencias tipo fotoceldas, ellas trabajan con un tipo de emisión de luz. Es decir, cuando ellas reciben una luz, dependiendo de la intensidad de la luz, puede bajar o subir su resistencia. Dentro de esta familia también podemos tener los resistores. Unos trabajan positivamente y otros negativamente. Por ejemplo, los PTC son resistores que aumentan su valor óhmico cuando la temperatura aumenta, mientras que los NTC disminuye su valor óhmico cuando aumenta su temperatura. Por lo general son utilizados como para trabajar en la parte de línea blanca con temperaturas altas o bajas. Y como último tenemos a las resistencias SMD. Son resistencias que se trabajan en la microelectrónica. Por lo general está compuesta por 3 dígitos y en algunos casos 4 de forma rectangular. Siempre los primeros 2 dígitos son números que podemos representar de forma digital, y el último, el tercero, de forma representativos en ceros. Cuando la resistencia tiene 4 dígitos, nosotros tomamos los 3 primeros
representamos en números y el último será en múltiplos de 0. Si de repente dentro de los números encontramos una R después de algún número, significa que la R es una coma, como vemos en la siguiente cantidad se lee de la siguiente manera. 4R7 sería 4,7 ohmios. Si tenemos 0R22 se lee de la siguiente manera, 0,22 ohmios. Y si tenemos 0 son resistencias fusibles que por lo general se utiliza para protección. Y si tenemos 3 ceros es lo mismo, ¿no? Son resistencias de precisión que trabaja como fusible. Esto ha sido todo, mis amigos. Si te gustó este video de resistencia, darle manito arriba, suscríbete en este curso de electrónica que estoy compartiendo cada 15 un video con relación a electrónica básica. Si tiene algún comentario déjalo y ayuda a mi canal a que siga creciendo. Chao, chao, bendiciones y nos vemos hasta otra ocasión. Chao, chao.